La sombra de Nicolás Maduro se cierne nuevamente sobre la política internacional, pero esta vez el epicentro del terremoto podría encontrarse mucho más cerca de lo que nadie imaginaba: España. La presión ejercida por Donald Trump sobre la dictadura venezolana ha encendido todas las alarmas, y mientras el mundo observa con atención los movimientos en Caracas, en Madrid los pasillos del poder comienzan a llenarse de susurros y miradas nerviosas. Lo que antes era un rumor se ha transformado en un foco de tensión que atraviesa no solo los despachos del Partido Socialista, sino también la propia cúpula del gobierno español. Durante años, las conexiones entre líderes socialistas y el chavismo habían permanecido en un plano discreto, casi secreto. Las relaciones diplomáticas, las visitas protocolares, los acuerdos energéticos y, por supuesto, los vínculos con personajes cercanos al régimen venezolano. La historia había señalado a José Luis Rodríguez Zapatero como el intermediario principal en estos entramados, y la DEA estadounidense no tardó en interesarse por sus movimientos financieros. Sin embargo, lo que ahora surge trasciende cualquier precedente. No se trata de intermediarios ni de figuras secundarias. El foco apunta directamente a Pedro Sánchez, al corazón mismo del poder. Según revelaciones del director adjunto de Distrito TV, existe una investigación internacional en curso que podría cambiar radicalmente el panorama político español. Se habla de cuentas presuntamente vinculadas a Sánchez en Venezuela, fondos que, según fuentes cercanas, habrían llegado sin intermediarios desde Caracas, en cantidades millonarias. Estos movimientos, hasta ahora apenas sugeridos en informes preliminares, habrían sido ejecutados con la máxima discreción, a través de una red compleja de empresas pantalla, cuentas cifradas y testaferros, diseñada para proteger los activos de cualquier exposición pública. El entramado financiero que se describe va mucho más allá de lo que se conocía con Zapatero. Mientras que en su momento se investigaron pagos realizados mediante PDVSA a organizaciones socialistas europeas, ahora surgen indicios de que fondos similares habrían fluido directamente hacia Pedro Sánchez. Los montos, según las fuentes, no son insignificantes. Se habla de varios millones de euros que, ante la creciente inestabilidad en Venezuela y la presión internacional sobre Maduro, estarían siendo trasladados a Europa con el objetivo de asegurar su disponibilidad y evitar que un eventual colapso del régimen los deje al descubierto. Pero la historia no se limita a cifras y transferencias. La investigación también destapa un entramado geopolítico. Parte del dinero habría pasado por Rumanía y luego por Georgia antes de llegar a destinatarios en suelo europeo. Esto sugiere un conocimiento sofisticado de las rutas financieras internacionales y una intención deliberada de proteger los fondos ante cualquier eventualidad política en Venezuela. Tal complejidad no solo refleja el alcance de la red, sino también el nivel de riesgo al que se expone quien se ve implicado en ella. Mientras tanto, dentro de España, la noticia ha generado un terremoto silencioso. Los pasillos del Partido Socialista están llenos de rumores sobre quién sabe qué y quién se atreverá a hablar. Los nombres del entorno cercano de Sánchez, familiares, colaboradores y socios estratégicos, vuelven a aparecer en los informes, pero lo realmente disruptivo es que todo apunta a que el presidente podría estar directamente implicado. La confirmación de estos movimientos financieros desde Caracas, si llegara, no solo pondría en aprietos al gobierno, podría desencadenar un cambio de régimen político sin precedentes en la historia reciente de España. La UCO, por su parte, ha aportado pruebas que refuerzan la veracidad de estas investigaciones. Se ha confirmado que Koldo viajó a Caracas para negociar con Delcy Rodríguez, asegurando que los pagos a dirigentes socialistas no se canalizaran mediante Aldama, sino a través de vías más discretas. Este hecho, aparentemente menor, es considerado por los expertos como una prueba demoledora. No solo evidencia la existencia de una red financiera cuidadosamente diseñada, sino también la participación directa de figuras de alto nivel en su supervisión. El miedo, en este contexto, es palpable. El temor principal no es solo a la exposición pública de estas cuentas, sino a las consecuencias políticas que podrían derivarse. Una eventual caída de Maduro, alimentada por la presión de Trump y la situación económica y social en Venezuela, pondría al descubierto todo el entramado, obligando a traer los fondos a Europa antes de que cualquier filtración pueda comprometer a los involucrados. La magnitud de los montos involucrados, junto con la complejidad de las operaciones, convierte este caso en un desafío sin precedentes para las autoridades españolas y europeas. A medida que los investigadores profundizan en el caso, surgen preguntas inevitables. ¿Qué papel jugó Zapatero en esta red y cómo se conectan sus operaciones con las supuestas cuentas de Sánchez? ¿Qué mecanismos se utilizaron para ocultar transferencias millonarias a través de PDVSA, empresas pantalla y cuentas cifradas? ¿Hasta qué punto están implicadas organizaciones socialistas europeas?
Cada respuesta que emerge parece abrir nuevas preguntas, y cada dato conocido añade tensión a un escenario ya cargado de incertidumbre. Distrito TV asegura que la confirmación de estos hechos podría cambiar radicalmente la narrativa política en España. La combinación de relaciones históricas con el chavismo, presuntos movimientos financieros ilícitos y la presión internacional sobre Maduro dibuja un panorama donde la caída del presidente español dejaría un vacío de poder inmediato. Las consecuencias no serían únicamente políticas. La credibilidad del gobierno, la estabilidad del partido y la percepción internacional de España podrían verse profundamente afectadas. Mientras tanto, en Venezuela, el clima político se torna cada vez más inestable. La presión estadounidense, los rumores de investigaciones internacionales y la posibilidad de sanciones adicionales crean un contexto en el que cualquier movimiento financiero se vuelve crítico. Para Sánchez y su entorno, garantizar la seguridad de los fondos en Europa no es solo una cuestión de economía. Es una estrategia para proteger la supervivencia política de un gobierno que enfrenta riesgos inéditos. En última instancia, lo que emerge de esta investigación no es solo un relato de dinero y poder, sino una historia de tensión geopolítica, de estrategias financieras complejas y de decisiones que podrían redefinir el futuro de España. La combinación de investigación, filtraciones y movimientos internacionales convierte este caso en un thriller político de dimensiones inesperadas, donde cada paso en falso podría desencadenar consecuencias inmediatas y de largo alcance. Desde el primer momento, las instrucciones fueron claras y directas. No utilizar canales habituales para realizar los pagos vinculados a la trama petrolera y financiera. Un emisario de confianza, identificado como Coldo en los registros, recibió la orden expresa de evitar a Aldama y canalizar las transferencias por vías alternas, más discretas y difíciles de rastrear. Este primer movimiento refleja una planificación meticulosa, un intento consciente de mantener los fondos fuera de cualquier control formal y de proteger a los implicados de posibles filtraciones. La negociación clave se produjo cuando Delcy Rodríguez viajó para concretar el cupo de petróleo, un episodio que no solo marcó un punto de inflexión en las relaciones energéticas con Venezuela, sino que dio pie a una red de operaciones que involucraba directamente al Ejecutivo español. Según fuentes consultadas, el gobierno habría puesto a disposición recursos y facilidades para respaldar esta operación, creando un entramado donde la gestión energética y los intereses políticos se entrelazaban de manera inseparable. Esta implicación institucional, inédita en su alcance, sugiere que lo que comenzó como un acuerdo comercial adquirió una dimensión política y financiera mucho más compleja. No es un detalle menor que figuras de referencia dentro del socialismo español, como José Luis Rodríguez Zapatero, hayan servido de precedente y guía en estas operaciones. Las pesquisas anteriores documentaron su participación en negocios similares en Venezuela y otros países del Caribe, incluyendo República Dominicana, generando un mapa de contactos y prácticas que ahora habría sido replicado o adaptado en la gestión actual. La experiencia de Zapatero, lejos de ser anecdótica, habría facilitado la creación de estructuras financieras paralelas capaces de ocultar movimientos millonarios, protegidas mediante empresas pantalla, cuentas cifradas e intermediarios estratégicamente ubicados. Los registros y testimonios disponibles apuntan además a que el propio presidente habría adoptado una actitud constante de apoyo y encubrimiento hacia la dictadura venezolana, con gestos de colaboración que van más allá de la diplomacia habitual. Esa implicación directa lo ubica en el centro del entramado, un salto de relevancia frente a investigaciones previas que se centraban en familiares o colaboradores cercanos. La lupa ahora está puesta sobre él como individuo, evaluando su participación concreta en la recepción y gestión de fondos que podrían constituir un enriquecimiento ilícito. En paralelo, la complejidad técnica de estas operaciones ha convertido la investigación en un desafío sin precedentes. Las triangulaciones financieras, las cuentas encriptadas y la utilización de testaferros internacionales dificultan enormemente rastrear el origen y destino de los fondos. Se sospecha que parte del dinero podría haberse trasladado a través de países europeos con regulaciones menos estrictas antes de llegar a sus destinatarios finales, una maniobra diseñada para proteger los activos ante cualquier cambio político en Venezuela o exposición mediática. La colaboración internacional, en este contexto, resulta determinante. Estados Unidos, con amplia experiencia en investigaciones de lavado de dinero y movimientos financieros opacos, ha ofrecido apoyo técnico a las pesquisas. La cooperación se centra en desmantelar redes de blanqueo que utilizan empresas instrumentales y jurisdicciones intermedias, buscando asegurar que cualquier flujo de capital quede documentado y pueda ser trazado hasta los beneficiarios finales.
Esta colaboración refleja no solo la gravedad de los indicios, sino también la dimensión internacional del caso, que trasciende fronteras y obliga a una coordinación compleja entre distintos organismos y agencias de investigación. Mientras se profundizan las pesquisas, surgen indicios de que la estrategia seguida por los implicados ha incluido la transferencia de fondos hacia jurisdicciones europeas. Este traslado preventivo busca proteger los activos frente a un eventual colapso político en Venezuela, anticipando la caída de Maduro y evitando que las cuentas sean expuestas públicamente. La planificación detrás de estas operaciones sugiere un conocimiento sofisticado de las rutas financieras internacionales y un interés deliberado en resguardar el capital frente a riesgos geopolíticos y judiciales. El contexto político en España añade presión adicional. Declaraciones de líderes regionales, entrevistas y comentarios públicos adquieren ahora un matiz premonitorio. Lo que en su momento se percibía como frases provocadoras, hoy se interpreta como señales de anticipación a eventos mucho más graves. No se cuestiona únicamente a familiares o allegados. La investigación se centra directamente en la persona física del presidente, evaluando la magnitud de los fondos y la estructura utilizada para mantenerlos fuera del radar. Si las evidencias documentales confirman las hipótesis preliminares, las consecuencias serían de extrema gravedad. No se trataría ya de financiamiento a instancias partidarias ni de aportaciones a organismos internacionales. El foco estaría en imputaciones directas por enriquecimiento ilícito a Pedro Sánchez. Esto cambia radicalmente la naturaleza del escándalo y eleva las implicaciones políticas a un nivel que podría ser insostenible para cualquier gobierno, obligando a replantear la supervivencia política y la credibilidad de la administración. Las investigaciones se centran ahora en cuantificar los montos involucrados, determinar los titulares reales de las cuentas y comprender cómo se articulaban los flujos. La participación de testaferros, empresas pantalla y cuentas cifradas sugiere una red sofisticada y cuidadosamente organizada. Cada hallazgo refuerza la idea de que no se trata de simples irregularidades financieras, sino de un entramado internacional diseñado para preservar la opacidad y proteger a los implicados. Mientras tanto, en Venezuela, la situación política se torna cada vez más inestable. La presión internacional sobre Maduro, combinada con la investigación de Estados Unidos y la exposición mediática de estas operaciones, genera un contexto en el que cualquier movimiento financiero se vuelve crítico. La anticipación de una caída del régimen explica la urgencia de trasladar fondos a Europa, evitando que queden expuestos ante cambios políticos y posibles sanciones. El panorama que emerge es el de un entramado donde poder, dinero y política se entrelazan de manera compleja y peligrosa. La investigación no solo persigue determinar la legalidad de las operaciones, sino también establecer la responsabilidad directa de los implicados. Cada transferencia, cada cuenta y cada testaferro documentado suma a un mosaico que podría redefinir la política española y marcar un antes y un después en la relación entre gobierno, partidos y relaciones internacionales. Finalmente, la combinación de evidencias, registros documentales y testimonios apunta a que la magnitud de la red es considerable. El riesgo político y económico asociado convierte este caso en un desafío sin precedentes, tanto para las autoridades judiciales como para el propio gobierno. La confirmación de estos movimientos financieros podría tener efectos inmediatos sobre la estabilidad del Ejecutivo, la percepción pública y la política internacional, situando a Pedro Sánchez en el epicentro de un escándalo con repercusiones globales.